¿A cuál de todas las iglesias debo ir? Esta es una de las preguntas que algunos de nosotros nos hacemos en algún momento de nuestras vidas y a veces no sabemos a cuál iglesia tenemos que ir. Algunas personas dirán o algunas personas dicen que pues cualquier iglesia es correcta, cualquier iglesia es buena. Y en parte esto es cierto porque pues todas las iglesias o todas las religiones enseñan algo bueno, enseñan cómo amarnos a unos a otros, cómo perdonarnos, cómo desechar las venganzas, los pleitos, cómo desechar los pleitos, las venganzas, cómo desechar las cosas malas, las divisiones, y nos enseñan a respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros. En parte está bien, pero con respecto a doctrina, cuando me refiero a doctrina, me refiero a lo que Dios enseñó y lo que Dios mandó que hiciéramos. Con respecto a doctrina, en algunos lugares no se hace como está en la Biblia. No tenemos por qué estar simplemente apuntando el dedo. No. Lo importante, amigos, es que tenemos que respetar a los demás. Hay gente que se esfuerza mucho en acercarse a Dios y yo, la verdad, les tengo mucho respeto a esas personas. Así que no tenemos que estar criticando ni ofender ni apuntar el dedo a nadie, ni juzgar, porque Dios dijo en su palabra, no juzgues. Pero lo importante, nuestra misión aquí es enseñar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia dice algo, entonces tenemos que enseñarlo. En algunos lugares hacen cosas que no están en la Biblia, o añaden cosas que no están en la Biblia. Ya lo había repetido, ya había comentado esto en el video número 5, si bien recuerdo. Y si no es en el 5, puede ser en el video número 2, donde dice explícitamente cómo se llaman los seguidores de Cristo, y en el 5, en el video número 5, donde explico que la confusión desaparece cuando abres la Biblia, porque en la Biblia vienen todas las respuestas. Es como cuando había dicho anteriormente que si quieres ser doctor, pero tú no quieres abrir ese libro de medicina, pues no vas a poder entender todo lo que necesitas saber para ser doctor. Tienes que entender muchas cosas que están escritas en el libro de medicina. Si quieres ser un contador, pues tienes que estudiar contabilidad para que puedas entender cómo funciona esa materia. Tienes que abrir esos libros de contabilidad para que entiendas lo que está escrito en esa información, para que puedas comprender cómo debe trabajarse en la contabilidad. En este caso, si quieres saber de Dios, qué es lo que tienes que hacer en esta vida, qué es lo que tienes que hacer en la iglesia, cómo vivir, pues tienes que abrir la Biblia. Pero si no la quieres abrir, entonces va a ser complicado entender lo que hay que hacer en esta vida. Así como cuando yo no quiero abrir el libro de medicina, porque pues no quiero abrir el libro de medicina, simplemente quiero hacer lo que se me venga a la mente para hacer una operación a una persona. No, pues voy a hacer una operación a esta persona como yo pienso que es correcto. Pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo voy a hacer una operación abriendo el pecho a una persona para ajustar el corazón o hacer una cirugía en el corazón sin tener un estudio? ¿Cómo voy a hacer esto? Lo más lógico es que pueda causar un desastre o incluso matar al paciente. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a decir yo? No, pues voy a hacer lo que yo pienso que es correcto. Pues en la Biblia se nos dice lo que tenemos que hacer, y en la Biblia dice lo que uno tiene que hacer en esta vida para agradar a Dios. En la Biblia dice lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, resulta confuso para una persona cuál de todas las iglesias deba ir. A veces uno se centra más en preguntas, por ejemplo a Google. Nos centramos más en preguntar a Google, quise decir, o a un predicador, o sacerdote, o pastor. Nos concentramos a preguntarle a las personas más que a Dios mismo. ¿Y por qué ir con un nombre en vez de ir con la Biblia? No es malo preguntarle a alguien, no es malo. Pero dejamos a Dios en segundo lugar. Primero le preguntamos a las personas y luego en segundo lugar le preguntamos a Dios, cuando en realidad debe ser lo contrario. Debemos preguntarle a Dios y después preguntar a las personas. Pero ¿cómo preguntarle a Dios? Pues la verdad es de que todo está escrito en la Biblia. En la Biblia vas a encontrar todo lo que tienes que hacer.
En la Biblia se nos dice cuál iglesia tenemos que ir y cómo se llaman los seguidores de esa iglesia. Por ejemplo, ya había mencionado este verso, pero hay que repasarlo. Si tú abres tu Biblia, la Biblia que tú tienes y la que yo tengo es la misma. Vámonos a Romanos 16:16, que dice así. Dice así: saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Aquí muy claramente dice que la iglesia se llama la iglesia de Cristo. De hecho, yo lo había mencionado en otros videos. Entonces, ese es el único nombre que vas a encontrar en la Biblia. No vas a encontrar otros nombres diferentes. Es el único nombre que encontrarás en la Biblia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es buscar la iglesia de Cristo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cómo se llaman esos seguidores? Vámonos a otro verso. Vámonos a Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos es el único nombre que vas a encontrar en la Biblia. A los primeros discípulos, a los primeros seguidores de Cristo se les llamaron cristianos. Entonces, aquí ya encontramos dos respuestas. Si tú lees toda la Biblia no encontrarás otros nombres diferentes. Entonces esto ya debe ser entendido. A veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué hay tantas divisiones y religiones hoy en día desde hace muchos años? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué hay tantas diferencias? Pero esa es una respuesta sencilla de entender si lees la Biblia. Déjame darte un ejemplo sencillo. Si yo te digo, yo quiero hacer una iglesia, pero a la iglesia le quiero llamar la iglesia de Eric Iván. Bueno, ese es mi nombre, un ejemplo. La iglesia se va a llamar Eric Iván. Pero claro, pues vamos a adorar a Dios. No me van a adorar a mí, ¿verdad? Claro que no, vamos a adorar a Dios, pero quiero que se llame Eric Iván. Entonces ahí ya estoy haciendo algo erróneo. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia. Yo no puedo decir que está mal y que está bien. El que tiene derecho a decir que está mal y que está bien es Dios en su palabra. ¿Cómo voy a saber que está mal y que está bien? Porque Dios mismo va a hablar aquí en Proverbios. Abre tu Biblia en Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y 6. Dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muy claramente aquí lo dice, y no es el único verso. Hay muchos versículos donde dicen que no añadamos a su palabra o quitemos a su palabra. Entonces, si yo estoy diciendo que la iglesia se va a llamar la iglesia Eric Iván, pues ahí ya estoy haciendo algo mal. Pero no porque lo diga yo, sino porque la Biblia lo dice. Entonces, esa posiblemente pueda ser una división en la iglesia, porque ya estoy haciendo algo que estoy haciendo algo que la Biblia me prohíbe. Ahí es donde nace una pequeña división. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo dijera, vamos a participar de la cena del Señor, pues una vez al año, ¿verdad? 2 veces al año. Pero pues porque esa es mi interpretación, o porque yo digo que pues no es necesario hacerlo mucho todos los primeros días de la semana, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Si tú te vas a Hechos capítulo 20, versículo 7, vas a encontrar la respuesta. Dice Hechos 27: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjate lo que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se reunía el primer día de la semana para adorar a Dios, que es el domingo, y partían el pan. Y este no es el único verso, hay otro verso en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y también vámonos a otro versículo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces hay que hacerlo todas las veces, hay que hacerlo cada primer día de la semana, como habíamos leído en los versículos anteriores. Entonces si yo dijera, no, pues vamos a participar de la cena del Señor simplemente una vez al año, pues estaría haciendo algo que la Biblia prohíbe. O más bien, no la prohíbe directamente, pero es lógico y la Biblia enseña claramente que pues tenemos que hacer exactamente lo que hacían los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Si ellos participaban de la cena del Señor el primer día de la semana, entonces tenemos que hacerlo nosotros así. ¿Y por qué? Porque así dice la Biblia. Vámonos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si aquí se nos demanda que imitemos a los primeros discípulos, o a Pablo, o a Pedro, o a Juan, o a Cristo, que imitemos a Cristo, o que imitemos las acciones de los primeros apóstoles, si se nos dicen que los imitemos, entonces tenemos que imitar lo mismo que hacían con el pan, que es cada primer día de la semana. Es así de sencillo. Entonces yo no soy nadie para decir que está mal o que está bien. La Biblia dice que imitemos lo que ellos hicieron, que imitemos lo que Pablo, lo que Pedro, Juan y los apóstoles y Cristo mismo hacía, para nosotros no causar divisiones en la iglesia. Es así de sencillo. Entonces, una vez más, la pregunta es: ¿por qué tantas divisiones? Bueno, la respuesta ya se las dije, pero la voy a explicar en corto, la voy a explicar en resumen, para terminar este video y seguir con la segunda parte del video en otra ocasión. ¿Por qué tantas divisiones? Pues porque a veces nosotros añadimos a su palabra, o a veces hacemos algo que la Biblia prohíbe, o a veces hacemos cosas que no están escritas, y eso causa muchísimas divisiones. Pero eso no nos da el derecho a ofender a los demás. Hay que respetar a la gente que se esfuerza en buscar a Dios. Pero aún así nuestra misión es enseñar al mundo lo que la Biblia dice. Entonces amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final, te lo agradezco mucho, y si te gustó este video, dan un like. El próximo domingo voy a seguir con la segunda parte del video de a cuál de todas las iglesias debo ir, porque es un tema un poco largo, pero voy a resumirlo lo más corto, voy a hacerlo lo más resumido posible para que puedas entenderlo con palabras sencillas. Entonces amigo, Dios te bendiga en todos tus planes, y pues que te vaya muy bien este fin de semana. Hasta luego.